he considerado importante que nos anticipemos a hacer esta reflexión para que nos preparemos del mejor modo a esta celebración universal de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la campaña de oración por el Papa y de la colecta del óvulo de San Pedro. En la mañana del miércoles 23 de junio, nuestro arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra realizó su catequesis semanal a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Bucaramanga, Radio Católica Metropolitana y los 1450 AM. Los temas en el día de hoy fueron la solemnidad de San Pedro y San Pablo y la campaña del óvulo de San Pedro. Monseñor menciona que la fiesta de San Pedro y San Pablo es de las más antiguas en la tradición de la Iglesia, de tal manera que el prelado se detuvo a hacer una reseña histórica de los santos. En primer lugar, habló de San Pedro. Ahora era Simón y de aquí en adelante te llamarás Pedro. En arameo se dice Kefa. Y en griego, Cefas. Por eso aparece que tú eres Cefas, que quiere decir piedra, que quiere decir roca. Invitándolo a ser desde entonces pescador de hombres. Ese es como el punto de ese llamado que el Señor le hace especial a Pedro y cambiándole el nombre por roca. El pasaje bíblico más contundente que demuestra la importancia de Pedro, el que hemos leído ahora al principio de nuestra meditación, lo encontramos, como ya lo dije antes, en Mateo 16, 13 y 19. Cuando Jesús, en la región de Cesarea de Filipo, les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ante la confusión de los demás, porque quedaron todos sin palabra, Pedro contesta acertadamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El día de Pentecostés, Pedro inicia públicamente su envío misionero con una predicación ante 3.000 personas que se convirtieron. Pedro murió en Roma, en donde fue primer obispo durante 25 años. Por su parte, Pablo, cuyo nombre es Saulo de Tarso, fue un apóstol de Cristo y principal propagador del cristianismo. Tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia desde el momento de su conversión. Entonces Saulo se constituyó en esos años como el mejor candidato para perseguir a los cristianos. Esa es la verdad. A quienes se consideraba entonces como una secta hereje, proveniente del judaísmo. Pero todo cambió en el año 36, cuando los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en la ciudad de Damasco. Entonces ya fue con comisionado para ir a Damasco a poner presos y a perseguir a los cristianos. Entonces ya todos sabemos lo que ocurrió en los planes de Dios en ese camino de Damasco. Cuando ocurre aquel encuentro con Jesús resucitado, lo derriba de su posición, su mentalidad que tenía, y viene ese gran cambio, su conversión. Y ahí empieza, todos lo sabemos, una nueva historia. Como él mismo después lo confiesa en sus cartas, en sus testimonios, para él una nueva vida al servicio del Evangelio. Pablo fue decapitado en Roma en el gobierno de Nerón en el año 67. La segunda parte de la catequesis se centró en el Papa y en el óvulo de San Pedro. Frente a la campaña del óvulo de San Pedro, Monseñor menciona que el óvulo de San Pedro, como lo indica esa expresión, representa un donativo que puede ser pequeño, pero que tiene una profundidad y dimensión grande. De hecho, no solo tiene un valor práctico, sino también simbólico, como signo de comunión con el sucesor de Pedro. Por lo que no está fuera de lugar decir que el óvulo de San Pedro también es una manifestación del sentido de nuestra pertenencia a la Iglesia y, como ya lo hemos dicho, del amor al Papa, a su cabeza visible. El óvulo es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre como expresión de apoyo a la solicitud del sucesor de Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados. Este año, con el lema la realidad nos desafía y la caridad nos une, el martes 29 de junio, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, la Iglesia Católica en Colombia inicia la campaña del óvulo de San Pedro, que se extenderá hasta el domingo 4 de julio.